Bueno, damos apertura a este evento saludando cordialmente a los amigos expositores y a todos los que se han conectado en este evento organizado por el colectivo político humanista. El desarrollo tendrá el siguiente orden. Comenzaremos con Javier Tocalchier, de Argentina, luego Javier Belda, de España, y por último William Tipán, de Ecuador. La presentación de cada uno lo haremos en su turno. Después de los expositores, abriremos espacio para preguntas de las personas que se hayan conectado, dando a cada uno 3 minutos para su intervención. Pedimos respetar ese tiempo. Para iniciar, damos paso a la palabra de Javier Tocalchier, investigador argentino perteneciente al Centro Mundial de Estudios Humanistas, columnista y miembro fundador de la Agencia Internacional de Noticias con Enfoque de Paz y No Violencia, Presenza, miembro del movimiento humanista civilista desde hace más de 4 décadas. Bienvenido, Javier, y adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Rafa. Gracias a todo el colectivo político humanista por esta invitación. Siempre muy grato acompañarlos en estas actividades, y un saludo a quienes nos ven, digamos, quienes nos acompañan virtualmente. Yo voy a arrancar, digamos, trazando una semblanza de lo que veo, digamos, en el entorno mundial, en el entorno planetario, con este tema de la multipolaridad emergente que se va consolidando, para luego, digamos, focalizar en Latinoamérica. Desde una mirada geopolítica, el contexto más general es muy claro. De alguna manera se puede sintetizar diciendo que es el intento de Estados Unidos de detener su caída como poder unipolar y no querer aceptar la consolidación de este mundo multipolar emergente, que aspira a reglas de juego mucho más equilibradas que las que establecieron digamos, los poderes ganadores, y en especial Estados Unidos, luego de 1945. Hoy queda ya claro que el ascenso de China a potencia económica de primer rango, la recomposición de Rusia como un factor de mucho peso en términos energéticos, militares, geopolíticos, el crecimiento de la importancia relativa de otras naciones como la India, Irán, Turquía y algunos otros países del Asia, la estructuración en bloques, ¿no?, que se va produciendo, como por ejemplo el BRICS, la ASEAN en el sudeste asiático, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en nuestra región, la Unión Euroasiática, con muchas naciones del Asia Central, lo que luego de digamos, del desmembramiento de la Unión Soviética fue el CEI, diversas comunidades de integración económica de estados del África, en el oeste, en el este, en el sur, la misma Unión Africana de Naciones. Todo esto va desequilibrando el esquema de poder único ideado por los estrategas estadounidenses y va promoviendo el camino a una mayor independencia y soberanía en relación a esas apetencias de poder global. Como contraparte, digamos, o como reacción, digamos, dada su tendencia, digamos, de cowboy occidental, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ha ido expandiendo sus fronteras, contrariamente a lo que acordó con el entonces secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que no iba a expandirse, pero desde entonces, desde 1990, la OTAN ha sumado 14 nuevos países hacia el este, totalizando en la actualidad 30 miembros. Y aunque proclama un espíritu defensivo, este bloque ha actuado en la última década militarmente, en las últimas 2 décadas, en Kuwait, en Yugoslavia, en Afganistán, en Irak, en Siria y en Libia, mostrando su carácter ofensivo. La reciente constitución de un nuevo eje militar llamado AUKUS,
entre Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, junto a una reunión cumbre que se realizó en marzo de este año en el desierto del Negev, entre los gobiernos de Israel, Estados Unidos, Egipto, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, con el objetivo de constituir una alianza fundamentalmente contra Irán, nos hablan de la configuración de un esquema confrontativo contra esta situación emergente. El permanente ataque en América Latina a gobiernos de izquierda o de orientación progresista, sumado también a eventos de carácter destituyente, como han sido los disturbios en zonas cercanas a Rusia, ¿no? Como Bielorrusia y Kazajstán, nos hablan de una estrategia global en la que Estados Unidos intenta por todos los medios detener la nivelación de poder mundial y seguir intentando conservar la hegemonía, tratando de ser potencia única, apoyado sobre todo en su herramienta privilegiada, que es el desperdicio de miles de millones de dólares en pertrechos militares. Por su parte, el hecho de que los países de la Unión Europea, ante sus propias dificultades, han comenzado a volcar su mirada hacia el enorme peso demográfico y económico del Oriente, sobre todo integrando el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y mirando los fabulosos negocios que se derivan del proyecto chino de la Franja y la Ruta, o la nueva Ruta de la Seda, o también el aumento de provisión de energía desde Rusia a través de nuevos gasoductos como el Nord Stream 2, encendió las alertas del Estado profundo estadounidense, que es el verdadero gobierno en Estados Unidos, quien sin duda también estuvo detrás de la salida del Reino Unido del bloque digamos, europeo, ¿no? Para debilitarlo, y también alimentando el alzamiento de 2014 en Maidán, en Ucrania. El intento de unir a este país a la OTAN y eventualmente dotarlo de armamento nuclear han sido un factor desencadenante de la operación militar rusa en curso. El objetivo estadounidense con esta avanzada es sin duda redisciplinar a Europa, crear una nueva cortina de hierro para impedir la posible cooperación de Europa con Asia y que el continente europeo, que nunca dejó de estar ocupado militarmente luego de la última guerra mundial, logre así alcanzar una mayor autonomía. Otro aspecto de calado geohistórico en la coyuntura es la ilegítima pretensión de Occidente de continuar siendo la cultura preeminente en el mundo, manteniendo algo del bienestar obtenido del expolio y la vejación de millones de seres humanos en sus antiguas colonias. Bienestar que incluso hoy ya se encuentra en franca disminución para la mayoría de sus propios habitantes. Sin embargo, al ir cediendo Estados Unidos terreno en este tablero capitalista, financiero y tecnológico globalizado, parece ahora abordar, como en otros momentos, una táctica de doble hoja o de hoja de doble filo. Por un lado, intenta reacomodarse con un relativo desacople feudal en los campos que no le son del todo favorables, sin dejar por otro lado de intentar mantener su supremacía por cualquier medio en aquellos que considera fundamentales, sobre todo el control de la economía a través de su moneda como patrón de intercambios, una despiadada competencia tecnológica y su condición aún demanda más en los organismos internacionales. El influjo globalizador y la ideología neoliberal tuvieron en realidad un corto auge, apenas una década, los 90, ya que los pueblos, luego del sopor y el dolor de su propagación, retomaron una nueva rebelión contra esas políticas, que ustedes obviamente conocen muy bien, ¿no? El tema del 99 todavía está muy presente. El fracaso neoliberal se vio profundizado en Occidente con las quiebras especulativas de la banca en 2007-2008,
Y ese malestar social dura hasta hoy, canalizándose a través de distintas opciones, ya sea a través del apoyo popular a frentes progresistas o de izquierda, pero lamentablemente también por derecha, a través de los nacionalismos o fundamentalismos retrógrados. La estrategia china va por otro carril, a pesar de usar esquemas comerciales y financieros similares, en el intento de sostener el comercio abierto y las cadenas de valor global sin mella. El concepto chino de la diplomacia en la era Xi, de Xi Jinping, es el de una comunidad de destino compartido para la humanidad, que digamos por lo menos teóricamente aparece como un lema mucho más prometedor. Cabe, sin embargo, preguntarse si se corresponde con una traducción en clave actualizada de esa eterna búsqueda china de la armonía, ¿no?, muy presente en la cultura china, o es apenas una frase que han acuñado con el objeto de esconder al elefante detrás de un biombo. Es decir, de demorar algo más una radical reacción adversa del hegemón occidental al crecimiento que hoy ya es a todas luces visibles del país oriental. O quizás no es ni una cosa ni la otra, sino las dos a la vez. Más allá de estas tácticas de las potencias en pugna, hay otro proceso en marcha que es la mundialización, que no es lo mismo que la globalización. La mundialización es la interconexión total entre las diferentes culturas y es un proceso ya indetenible y muy acelerado. Pretender el retroceso en la constitución de esta primer civilización a escala planetaria es no solo anacrónico, sino también imposible, lo cual lleva a quienes militan esta reacción, a quienes se enrolan en esta reacción, a hundirse en un fango, en un barro de resentimiento y de violencia frente a la diferencia, una espiral descendente sin posibilidad de mejora personal o social alguna. Negar la mundialización es como intentar quebrar el vidrio laminado del parabrisas de un automóvil. Puede estallar por un golpe en numerosas partículas, pero se mantiene unido para que las esquirlas no hieran a los ocupantes del vehículo. Entonces, precisamente esta imagen, ¿no?, de un parabrisas estallado pero todavía unido, es lo que ocurre con el segundo proceso en curso, paralelo a la mundialización, que es la enorme tendencia a la fragmentación, al separatismo, a la ruptura del tejido social, incluso a la división en los ámbitos más íntimos, interpersonales y hasta la contradicción en la propia interioridad. La fuerza que impulsa esta atomización social es la disolución de lazos asentados en valores que van perdiendo vigencia por la velocidad del cambio social. Pero paradójicamente, un importante contingente humano arrojado a la soledad, a la exclusión y a la falta de referencias claras, busca refugio y contención en el pasado, en la promesa de paraísos perdidos, en concepciones conservadoras de mundos ya inexistentes, con la ilusión de detener el tiempo y la historia. Esta dinámica del mundo interno en las personas ocasiona hoy retrasos en la evolución humana. No advertir ese mundo interno, no comprender la diferencia de velocidades entre posibles cambios en el paisaje social o externo y en el paisaje humano más interno, no invertir energía en el desarrollo de este universo de la conciencia en paralelo a la transformación de indignas condiciones de miseria y exclusión, obstaculiza y enlentece los imprescindibles avances en términos sociales, políticos e interpersonales. Parecen dos mundos distintos, el externo y el interno, pero son uno y el mismo. Latinoamérica en este contexto tiene una chance y un papel fundamental que cumplir en este proceso que puede sintetizarse en tres postulados, y con esto cierro. 1. Acelerar su unidad, su integración
denegada por los poderes coloniales a través de la colaboración y el hermanamiento en el marco de procesos de integración y de unidad que contemplen no solo la colaboración interestatal, sino la fundamental participación de las organizaciones sociales y las diferentes culturas en este proceso. 2. Constituirse en avanzada de un modelo de poder descentralizado, condiciones sociales inclusivas y democracia real. Y 3, finalmente, promover la simultaneidad del cambio social hacia la mujer y el hombre nuevos, haciendo de la no violencia el eje de una poderosa transformación tanto externa como interna. En definitiva, Latinoamérica debería crear un efecto de demostración de una nación continental humanizada, prólogo y antecedente de la futura nación humana universal. Por aquí me quedo. Bien, entonces damos mil gracias al amigo Tocalchiere. Y damos paso ahora al aporte vía virtual de Javier Belda, español, escritor y redactor de Presensa, Agencia de Prensa Internacional, actualmente de la redacción de Presensa en Cuba. Coautor de los libros Perspectivas del humanismo y la crisis global, consecuencias y oportunidades. Autor de las monografías Mitologías del inframundo, Estructura evolutiva del equilibrio, desequilibrio, Resumen del futuro no lineal y Vacío causal, y de la novela El informe de Sinova. Estudioso de la cosmología y de la megahistoria, ciencias nuevas que están en desarrollo. Entonces le pedimos a Willy que por favor nos conecte con la grabación virtual que nos envió el amigo Javier Belda. Muy buenas tardes, amigos. Muchas gracias por vuestra invitación a participar en la actividad Multiculturalidad, Crisis y Cambios. Y por mi parte me he preparado una charla que espero que se ajuste a los tiempos requeridos. Creo que se pasa un poquito por eso, pero espero que no resulte muy pesado, no obstante. Lleva por título El caos destructivo frente a la posibilidad de un mundo multipolar. El escenario actual podemos decir que es de Tercera Guerra Mundial. Hasta ahora esta expresión era tabú. O sea, se decía un poco así, pero no se decía de una manera categórica. En cambio ahora no solo lo digo yo, sino que es habitual encontrarlo en los medios de comunicación al uso, que se hace referencia a la Tercera Guerra Mundial con mucha frecuencia. Aunque bueno, ya se le ha quitado un poco aquella cosa de que equivale al fin del mundo. Se puede estar en Tercera Guerra Mundial. Parece que dentro de los planes de la geopolítica a los promotores de armas, de guerras, de conflictos, no les parece chocante que esto sea una práctica lícita para sus negocios. Si nos vamos a la hemeroteca geopolítica, las cosas están claras solo en apariencia. Por hacer un correlato del pasado de los hechos, ¿no? Hablando de guerras mundiales. Entre 1914 y 1918 hubo una guerra que se llamó mundial, porque aquí en Europa tenemos esta costumbre de llamar a todo mundial, en cuanto nos afecta a nosotros. En realidad estuvo muy limitada a lo que es esta región, más Japón, en esta primera guerra. Y luego, 2 décadas después, sobrevino la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939, y también un poquito lo mismo. Abarcó la misma zona, bueno, Japón y China, esta vez tocó más a Asia también, ¿no? Pero en cualquier caso no a la globalidad del mundo, ¿no? Como se dice, pero bueno, si solo fuera esto, en realidad el problema de los relatos va mucho más allá. A nosotros, y yo me incluyo entre los que hemos sido estafados por la versión de Hollywood, nos han inculcado así la Segunda Guerra Mundial, a través de películas donde los americanos, que son muy buenos, venían y nos libraban de los nazis, que son muy malos, y aparte ellos lo hacían todo. Entonces, claro, esto no se ajusta a la realidad, porque en realidad aquí quien realmente libró la guerra fue Rusia y fue quien más llevó el costo de bajas. Tuvieron alrededor de 27 millones de muertes durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial, que se hizo muy pronto, es una cifra astronómica, 27 millones de muertos. Y ya solo en la batalla de Stalingrado, que fue donde realmente allí sufrió el gran golpe
los ejércitos de Hitler. Ahí solo directamente, en cuanto a soldados, personas que estaban en el terreno del combate, eran 1,5 millones que murieron de manera directa, no digamos ya de muerte indirecta, y el problema que había en aquel tiempo con el hambre y con todo aquello. Entonces, claro, esta versión hollywoodiense, donde los hechos se limitan a 2 señores que eran muy malos, que eran Hitler y que eran Stalin, y que ya finalmente nos hemos librado de ellos, pues es muy precario, pero lamentablemente es la versión que todavía mucha gente tiene. Hoy es ya sabido que Estados Unidos tuvo un papel ambiguo, que mantuvo vínculos muy estrechos con el nazismo y solo se implicó en la guerra cuando ya realmente las cosas estaban claras, ya se veía venir que el bando nazi había sucumbido precisamente en la batalla de Stalingrado. Pero curiosamente las grandes fortunas del nazismo no fueron a parar a Rusia, fueron a parar a los bancos suizos, a los bancos ingleses, a los bancos americanos y un largo etcétera. Y no solo el dinero y el oro, sino que también los cerebros, los científicos, los estrategas militares entraron a formar parte de la OTAN, a muchos de ellos. Bien, entonces ahora llegamos al punto donde ya estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, aquí hay unos hechos que observamos que esta Tercera Guerra Mundial está absolutamente injustificada. En las otras eran imperios que llegaban a un extremo de confrontación entre ellos y las cosas terminaban en el conflicto armado, en el choque entre grandes potencias. En este caso, el bloque de la URSS, como todos sabemos, se disolvió en 1991 y sin disparar un solo tiro se concedió la república, la independencia, a 14 repúblicas independientes. Hoy en día son independientes. Además de eso, se disolvió el sistema comunista y ahí no pasó nada. Otro episodio que está todavía pendiente de un relato verídico es el bombardeo de Yugoslavia en 1999. Esto fue realmente chocante y espeluznante para mucha gente que estaba en esa mañana pues comprando en el mercado, llevando a sus niños a la escuela, haciendo una vida normal, y de pronto recibió cantidad y cantidad de bombas de la OTAN sobre el país, bajo el pretexto de que es que el dirigente es malo. Entonces, claro, como el dirigente es malo, hay que bombardear a las ciudades de manera sostenida y permanente, destruir escuelas, hospitales, infraestructuras, carreteras. El geopolítico analista mexicano Alfredo Jalife dijo en cierta ocasión: el dólar no es nada, ha perdido su respaldo, pero para respaldarse lo único que tiene es su poder, su gran poderío militar, que es lo que realmente sustenta el dólar en este momento. Así es el estado de cosas y ahí se explica la estrategia bélica de Estados Unidos hacia el resto del mundo. Desde nuestro punto de vista humanista, el proyecto de Estados Unidos es incompatible con, es una obviedad, pero conviene recalcarlo, es incompatible con el proyecto de la Nación Humana Universal. En cambio, sí que serían compatibles otros proyectos. Hablamos de compatibilidad, no hablamos de que sea exactamente ese nuestro proyecto, pero sí que sería compatible con la diversidad cultural y religiosa que tiene Rusia, que tienen países asiáticos como India y, por supuesto, Oriente Medio también. Y muchos países africanos que sí son compatibles con el ideal de Nación Humana Universal. Siguiendo con el desarrollo de esto de la Tercera Guerra Mundial, veamos cómo son los hechos. Durante todo este tiempo, desde la disolución de la Unión Soviética, hemos visto que la OTAN crecía en las fronteras, en todo el escenario de los países soviéticos. Todas esas repúblicas ha ido aumentando, quedando solamente ya el límite con Ucrania como último país dispuesto a ingresar en la OTAN. Y lo que ya llegó al extremo de la máxima tensión fue cuando su presidente actual, Zelensky, expresó que quería ingresar en la OTAN y además que quería convertirse en una potencia nuclear y además para atacar a Rusia. Moscú está a 760 kilómetros de Kiev. No es que las bombas nucleares puedan recorrer más distancias, pero ya era como el colmo de la amenaza. Además que esto venía precedido de cuando se produjo el golpe de Estado en el año 2014. Entonces aquí se consiguió, no con poco esfuerzo diplomático, realmente con mucho, porque la situación no era tampoco nada fácil con el presidente anterior, Poroshenko, pero se consiguió bajo mínimos el acuerdo de Minsk, que hasta ahora trajo la paz, que era respetar determinados territorios y bien. Lo que pasa es que está toda esta región del Donbass, donde todos hablan ruso, todos son de cultura rusa, y esto, según la constitución de Ucrania, la nueva constitución, quedaban fuera del país.
Realmente ellos no eran ya reconocidos por la Constitución porque el ruso ya no era reconocido. Un país donde el 35% de la población habla ruso, caprichosamente decide que los rusos son sus enemigos. Y no solo lo dicen, sino que lo hacen, porque han tenido un asedio constante de terrorismo de Estado, causando 14.000 bajas civiles, etc. O sea, en febrero de este año, pues llegar al extremo, son hechos conocidos, donde Rusia se sintió muy amenazada, porque también había una cuestión de laboratorios bacteriológicos, y dio inicio a una operación especial. En realidad no sabemos si es idea de Rusia, porque esto ya venía siendo anunciado hace tiempo en documentos, en informes. Hay por ahí un documental de Oliver Stone y algunos otros, cuando hagamos el artículo ya lo ponemos con más detalle, donde se dice que esto era una hoja de ruta prevista, ¿no? Se iba a llevar la situación al extremo de que Rusia no le quedara otra posibilidad que iniciar esta guerra por su seguridad. Realmente ver en esto una invasión, hasta ahora no lo ha sido. Puede ser que más adelante digamos, sí, es evidente que Rusia ha invadido Ucrania, pero de momento se trataba simplemente de tratar de parar la amenaza. Muchas veces hablamos de Zelensky, nos referimos a él como el presidente Zelensky, pero realmente creo que le va un poco grande esto de ser el presidente Zelensky, porque más bien es un actor que está al servicio del poderío militar y que dice exactamente lo que le dicen que tenga que decir. Y luego sus prácticas son de justificación y de práctica del nazismo. No es un tema menor esto del nazismo en Ucrania, ya que tienen como líder a Stefan Bandera. En el país hay numerosos monumentos del líder nazi, Stefan Bandera. En fin, todo esto lo desarrollamos en el artículo, el vínculo con los campos de concentración en Polonia y la memoria histórica que hay de esos hechos, ¿no? Entonces, recuerda mucho Zelensky a Himmler, cuando llegaron al Parlamento alemán, en 1933 sería. Dijeron, entramos en el Parlamento como lobos en el corral de las ovejas. Y sabemos que no era una expresión en vano, sabemos a qué se dedicaron luego, ¿no? Entonces, las incursiones del batallón Azov en las zonas del Donbass han sido constantes, como decíamos antes, causando pues numerosas bajas, ¿no? Ahora lo último es que se han inventado unas minas antipersonas que se confunden con las hojas de los árboles. Son del mismo color que las hojas que caen ahora en otoño, que llenan las calles, y son antipersona. Entonces están los niños jugando tranquilamente en los columpios y ¡pum!, explotan. Es fantástico, ¿no? Esto es a lo que se dedican. Entonces, nuestros medios de comunicación occidentales, que nos han prohibido todos los medios rusos aquí en Europa, se dedican a decir que es que los ejércitos de Ucrania están reconquistando, los ejércitos de Kiev están reconquistando terreno. Y esto parece un insulto a la inteligencia, porque estas personas de la región del Donbass, de las nuevas repúblicas que se han adherido a Rusia, lo que hacen es que buscan protección y lo han hecho a través de un referéndum. Entonces, ¿qué reconquista? Si no los reconocían ni como suyos, los estaban instigando, los estaban atacando. Pero esta es la versión a la que ellos nos tienen acostumbrados, su versión de las cosas. Después, la instigación nazi llegó al extremo del asesinato de la joven Daria Dugina, hija del ideólogo Alexander Dugin. Realmente no había ninguna estrategia militar en este atentado, pues simplemente por el afán de infligir daño y causar sufrimiento, completamente injustificado. La instigación ha sido constante, hemos visto también, luego llegó en términos ya mayúsculos, la voladura del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Ya se sabe que por parte de un avión americano muy preparado, capaz de lanzar misiles submarinos. Aún así, Rusia ahí no detonó una contraofensiva previsible contra infraestructuras americanas esparcidas por el mundo, que lo podía haber hecho. También luego llegó la voladura del puente de Crimea con un atentado de camión bomba. Eso fue también muy doloroso, porque esta era una infraestructura anhelada durante mucho tiempo, una gran obra de ingeniería que conectaba Rusia con Crimea, que era un deseo desde hace muchos años, ¿no? Ahora, en este momento, no tenemos un desarrollo más allá de esta secuencia, no sabemos qué va a pasar. Podemos decir que nos hemos quedado ya a las puertas del fin del mundo, si algunos quieren. Hemos de ser conscientes de a quién nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a un imperio que no tuvo escrúpulos cuando estaba concluida la Segunda Guerra Mundial, en lanzar experimentalmente una bomba nuclear sobre Hiroshima. Y tras ello, tras ver los efectos y el resultado de su bomba en Hiroshima, lanzarla de Nagasaki, se reafirmaron en su postura.
unos Estados Unidos que no tuvieron escrúpulos en bombardear todo lo que se movía y arrasar completamente a Corea. Y son palabras textuales de los que causaron estos bombardeos. Y bueno, ya hemos comentado la posterior trayectoria en Irak, en Libia, en Afganistán. En fin, el momento es muy significativo para el proceso humano, ya que, como dijo Putin en su discurso, esto viene desde la Edad Media. No es una cosa que sea tan reciente. Entonces nos hemos enfrentado a un punto donde el mal tiene que retroceder. O decretan el fin del mundo, que es posible, o tienen que retroceder. Porque en este momento la parte del mundo que no quiere este tipo de desenlace militarista está dispuesta a unirse, a pesar de las sanciones, a pesar de las presiones. El mundo asiático, por un lado, África está empezando a sintonizar con la... Siempre está ahí Rusia como eje en toda esta... No sabemos si es elegido por parte de Rusia o es occidental, pero Rusia es en este momento quien lleva la bandera a la hora de plantar cara al gran imperio, con China, que está de costado, y el resto del mundo asiático, y etc. Y seguramente esperemos que también el mundo latinoamericano. Y va mucho más allá del interés, ya que otro frente de guerra son las prebendas que Estados Unidos ofrece a países para convertirlos en sus aliados, al menos de momento. Luego no se sabe si los convierte en enemigos, pero en un primer momento aparentemente les hace concesiones económicas que podrían beneficiarles. Pero supongo que un Estado, antes que velar por, salvo que tenga un presidente corrupto, que en muchos casos es así, y entonces son las prebendas que obtiene ese mismo presidente, ya no es el país, pues si uno lo mira con interés de país, pues dices, bueno, ¿de qué me sirve que ahora me den unos pocos dólares si quedo en un escenario de inseguridad? Más me vale cambiar de paradigma. A partir de estos hechos, sí que Rusia se vio obligada a subir un grado la guerra, y desde el día 10 de este mes es que unos misiles, ya de más de 300 o 400 misiles que están siendo disparados hacia las instalaciones eléctricas de Ucrania. Y en mi opinión, yo creo que todavía Rusia trata de hacer medidas persuasivas para ver si puede conseguir un acuerdo de paz y que se frene la guerra y causar el menor número de bajas. Y que decir tiene que estos mundos, China, Asia, Rusia, India, no representan al humanismo, y además que en el futuro, después de haber logrado la disolución del poder bélico de Estados Unidos, nunca nos referimos a la población civil, siempre me estoy refiriendo a lo que es la élite militar y a lo que son los genocidas, que no es precisamente la población civil. Entonces, cuando estos hayan vencido, que yo creo que lo lograrán, tendremos otros retos por delante, sin duda. Tendremos los retos de cómo se está programando la inteligencia artificial, a qué tipo de sociedad se dirige. Perdón, amigos, vamos a tener que suspender un momentito la intervención de Javier Bel. En fin, no, tampoco es fácil, pero como mínimo eso ya será distinto. Ya habremos pasado esta etapa crítica. 2 minutos de tiempo. Atravesando, ¿no? Es posible que no se produzcan las detonaciones nucleares porque, ante todo, este imperio del mal, este imperio de las mentiras, como se le llama, o Soros, o muchos otros nombres, son codiciosos. Si llegamos a un desenlace nuclear, es perderlo todo. Vale, sus oponentes lo pierden, pero a fin de cuentas ellos no hacen las guerras por odio, se valen de gente que odia, pero ellos no hacen las guerras por odio, sino que las hacen por interés. Y aunque sus oponentes pierdan, ellos también pierden. Por tanto, esa fórmula no parece que sea buena para ellos. Así que pensamos que se van a contener mucho frente al gran bloque anti-OTAN que tienen delante, se van a contener mucho de hacer una provocación nuclear. Esta es mi opinión esperanzadora respecto a este desenlace nuclear. Pues hasta aquí esta charla. Muchas gracias por vuestra atención y desearos una buena jornada y un saludo de paz, fuerza y alegría. Gracias. Bien, amigos, entonces te pregunto, Willy, si
suspendemos y volvemos a retomar, porque si ya se acaba el tiempo de Zoom, tendríamos que hacer una pausa. No, hay un malentendido en esto, Rafael. Yo me refería a que faltaban 2 minutos para el video de Javier Belda. Todavía estamos con tiempo. El evento estaba planteado para 1 hora, hora 15 minutos y todavía tenemos. Bueno, entonces continuamos con lo planeado. Sí, sí, sí. Y entonces damos igualmente muchas gracias, aunque no nos está escuchando, pero le daremos muchas gracias a Javier Belda. Y ahora pasamos a Willy Tipán, miembro fundador del proyecto político Partido Humanista del Ecuador en la década de los 80, igualmente del conglomerado de organizaciones de derechos humanos Minga por la Vida en los 90, miembro de la Federación Internacional del Partido Humanista, promotor del colectivo político humanista del Ecuador y miembro del movimiento humanista siroísta. Entonces, damos la palabra a William. Primero, bueno, una bienvenida nuevamente a todos ustedes. Este es un encuentro, lo hacemos a los tiempos y estamos topando este tema de Latinoamérica y la multipolaridad. Javier Torcacher nos ha dado un contexto a nivel general muy interesante. Javier Belda se ha referido más sobre ciertos temas históricos y europeos, y a mí se me ha pedido o hemos decidido tratar de traer esa situación al contexto más ecuatoriano, más puntual. Esto obviamente tiene que tener un embarque histórico que me parece importante para entender un poco también la proyección y las necesidades que tiene, creo, no solo Ecuador, sino los países de Latinoamérica para poder avanzar en su desarrollo. Para comenzar un poco, creo que es importante tener un contexto histórico. Tratemos de imaginar o recordar un escenario post-Segunda Guerra Mundial, donde se hace ya más impetuoso la doctrina Monroe de Estados Unidos, donde se define como que Estados Unidos debe dominar a los países de América Latina y el mundo, ya que ha sido elegido por Dios, y Latinoamérica es su patio trasero, su fuente de recursos y materias primas a bajo costo o tomándolo a la fuerza. Esto lleva también a Estados Unidos a imponer un modelo de democracia, y sobre todo lo que más nos interesa es también que se ha impuesto diferentes valores: el dinero, el consumismo, el prestigio, y las metodologías, la metodología, la relación entre las personas y las instituciones, que es el tema de la violencia y la corrupción. Esto obviamente mucho más cercano y más visible en América Latina. En esa época, dos polos políticos, digamos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Un minutito, por favor. Teníamos dos polos políticos, dos poderes, la Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos comienza a utilizar varias tácticas, como la creación de instituciones y órganos de control sobre América Latina, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro. Y además también por debajo promueve otras estrategias, una de las cuales es la separación y confrontación entre países latinoamericanos. Esto en guerras entre diferentes países de Ecuador, Perú, cuando se descubrió el petróleo, en la guerra en el 95 con Perú. Eso es lo que ha pasado acá y tenemos un poco más cercano. El país que no se subyugue al modelo norteamericano es castigado ejemplarmente, como Cuba, por ejemplo. En esa época aparece el Plan Cóndor, en la época de los 70, finales de los 60, principios de los 70, 50.000 asesinados, 30.000 desaparecidos y más de 400.000 encarcelados. Se coordina en Ecuador desde Salinas, Plan Cóndor. Ecuador es un pequeño proveedor de banano, petróleo y camarón para Estados Unidos, y de eso no debe pasar. Pero Ecuador tenía una historia de rebeldía de su pueblo. Aparece después de la dictadura la primera
el primer gobierno democrático, Jaime Rodríguez Aguilera, quien es asesinado junto a otros líderes políticos como Omar Torrijos y otros más. Pareciera ser como un primer intento de un inicio de progresismo en América Latina luego de las dictaduras. Posteriormente comienza la crisis y la caída de la Unión Soviética y todo ese fragmento, toda esa parte prosoviético, prosocialista se desactiva en todo el mundo y especialmente en América Latina. Como una inercia de esas posiciones en Ecuador, hablando de Ecuador, hay una inercia, hay movilizaciones sociales, hay sindicatos, la Confederación Nacional de los Indígenas del Ecuador, Coordinadora de Movimientos Sociales, que salen a la calle y logran bajar 3, 4 presidentes. Un momento muy referencial de mucha participación ciudadana. Aparece después la dolarización, una imposición directa de Estados Unidos tratando de capturar, de subyugar a Ecuador en un solo paso. A partir de eso se imponen presidentes títeres, Palacios Noboa, proyectos, presidentes sin proyectos ni a mediano ni largo plazo. Posteriormente, en América Latina comienzan a aparecer gobiernos progresistas, Chávez, Evo, Lula, Kirchner. Y en ese momento también en Ecuador aparece un repudio a la politiquería. Se producen movilizaciones, se derroca un gobierno con una participación ciudadana totalmente antipolítica. Movilizaciones que no tuvieron nada que ver con el tema de los movimientos o partidos políticos. En esos tiempos, en Ecuador, o creo más bien en otros países de América Latina, comienza la presencia de China como fuente de inversión para proyectos en América Latina y el mundo. Frente a esto, Estados Unidos, frente a la situación de gobiernos progresistas, nace el Plan Atlante en Estados Unidos en contra de estos gobiernos que promueven la manipulación del judicial, mediático, la infiltración a través de ONGs, la promoción de la corrupción, de la inseguridad social, la persecución política, la implantación a fuerza de presidentes de derecha, buscando no solo doblegar a los gobiernos progresistas, sino también cortar con China. En Ecuador se busca y se ha logrado efectivamente la desactivación de la participación social en el ámbito político. Los medios de comunicación han sido totalmente copados y manipulados. Aparece en ese momento Rafael Correa, quien promueve un modelo o una propuesta muy interesante, no perfecta pero interesante, nueva constitución, contacto con China, contacto con Irán, proyectos energéticos, electricidad y petróleo, proyectos como UNASUR, CELAC, lo cual es un atentado contra el dominio norteamericano. Se da una confrontación, especialmente cuando se pide la salida de una de las bases militares en Ecuador. Otro gran paso es el Consejo de Control Social y Participación Ciudadana y la Ley de Organización de Orgánica de Comunicación. Todo esto dentro de un proyecto de desarrollo a mediano y largo plazo que fue coartado. No se puede permitir que países se desarrollen, sino que sigan dependiendo de Estados Unidos. Son funcionales al imperio. No se puede permitir que un gobierno, que un país se desarrolle. Se produce posteriormente, al término del gobierno de Correa, una persecución a nivel internacional y nacional. Del mismo modo también Lula, María Cristina Fernández, Evo Morales y otros comienzan a ser perseguidos. Debido al penduleo político en América Latina, en algunos de los países, luego de los gobiernos de izquierda progresistas aparecen de derecha. Nuevos intentos desde cero de imponer un modelo neoliberal. Son proyectos coyunturales,
puntuales, sin mirada a largo plazo. Pero también van consolidándose algunos modelos como Venezuela y Bolivia, que tienen tiempo y logran avanzar en una imagen, en un proyecto a mediano largo plazo y comienzan a ser referenciales. En ese tiempo también, curiosamente, gobiernos tanto de derecha como progresistas inician el contacto, acuerdos e intercambios con China para inversiones. Duque, extrema derecha en Colombia, visita China para promover inversión. Ecuador se une al club. Un segundito, por favor. Ecuador se une al Club de Lima para atacar directamente Venezuela, Bolivia, Brasil, Cuba, etc. Inicia una campaña Ecuador contra Venezuela y contra Maduro. Lenín Moreno, un traidor, entreguista, viene a recibir órdenes de Mike Pompeo, trae a Guaidó, Almagro, promueve la reducción del Estado, elimina el presupuesto de salud y educación, desactiva la producción, el sector petrolero, se promueve la corrupción, eliminación instantánea de la ley orgánica de comunicación y se comienza a atentar para desaparecer al Consejo de Control Social y Participación Ciudadana. También se participa en este gobierno de una u otra forma en el golpe de Estado que se dio en Bolivia a través de envío de armas a favor de la dictadora Áñez. Se inicia una campaña anti-China para desactivar inversiones. Protestas, hay muertes y desapariciones. Todo esto en obediencia a Mike Pompeo y Estados Unidos. Aparece el tema de la pandemia, el petróleo, Ecuador es un productor de petróleo, baja y se desactivan y caen mucho del sector productivo. Curiosamente, en Ecuador, y seguramente en el mundo, el Internet, la información y las redes sociales surgen como fuentes y herramientas inmediatas de comunicación, reemplazando en muchos casos a los medios privados de desinformación, lo cual presenta ventajas y desventajas. En elección 2021, gobierno de Guillermo Lasso, un banquero de derecha asume el poder. Obviamente, Guillermo Lasso se subyuga a dictámenes de Estados Unidos, Blinken, que ha venido un par de veces. Sube el precio de la gasolina con el... indicando que no se puede mantener un subsidio. Se inicia una política antiprogresista. Hay represión y muerte en protestas. Reducción al mínimo del tamaño del aparato del gobierno. Apoyo a empresarios. Promoción de la corrupción y la violencia institucional, policía, ejércitos, función judicial, deterioro total de la productividad. Curiosamente, Guillermo Lasso casi duplica la solicitud de ampliación de préstamos e inversión a China para Ecuador, curiosamente. Ese nexo con China sigue creciendo con otros países de Latinoamérica. Ecuador es un gobierno maniatado y manipulado por grupos de poder, narcotráfico, empresarial, transnacionales, etc. El gobierno de Lasso no puede ni quiere responder a situaciones de violencia social, masacres en cárceles, narcotráfico, delincuencia. Y más bien trata de ampliar su poder a través de la represión y logra uno de sus objetivos, la aterrorización a la población, a la ciudadanía, la pasividad al máximo. Al mismo tiempo, nuevos gobiernos progresistas en América Latina, con acuerdos, proyectos de inversiones con China y Rusia, en crecimiento. Ecuador está aislado políticamente mientras muchos países de Latinoamérica comienzan a tomar la dirección del progresismo.
Las denominadas instituciones democráticas en Ecuador han perdido sentido y funcionalidad. Ecuador se avergüenza de sus instituciones gubernamentales. Se ha logrado desactivar la participación social en el ámbito político para poder manipularlo directa y efectivamente. Pasividad total. No hay quien responda a la violencia de Estado, a más de tal vez alguna organización antigua en su inercia. Aparece la situación de crisis en Ucrania, la OTAN contra Rusia, donde hay una manipulación total mediática y donde surge otro gran conflicto para los ecuatorianos en el tema del petróleo, que posteriormente comienza a subir de precio. Al momento, el campo de la política en Ecuador está tomado por empresas electorales, reconocida por el Consejo Nacional Electoral, 243. Todas estas organizaciones que están en alquiler o venta tienen fines económicos y además el ámbito político está tomado por ONGs financiadas desde el exterior, especialmente de Estados Unidos. Hay elecciones en 2023 y posiblemente un referendo y consulta popular. No hay referentes ni políticos ni sociales. Tal vez la CONAIE por inercia. Y seguramente se va a producir un penduleo. El modelo neoliberal norteamericano ha fracasado. No ha dado resultado y solo ha producido oligarquías y pobreza. Los valores, la violencia y la discriminación se han instaurado como forma cultural e institucional. Se ha tratado de demonizar y alienar a la población respecto de que cualquier otro modelo económico es un peligro a la propiedad privada y la libertad. Estas creencias, estos valores, tomarán mucho tiempo en desplazarse. El modelo de democracia de un voto cada 4 años es total y absolutamente insuficiente. Un modelo que no es nuestro, que ha sido impuesto y que incluso sus propios promotores no practican. Ecuador y América Latina ampliará y profundizará nexos con China, principalmente en el campo económico debido a las facilidades concedidas y sobre todo a la ausencia de manipulación e imposiciones, características presentes en los préstamos de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Ecuador reconocerá y avanzará con el comercio con Rusia y sus grupos económicos a futuro. Creo que con 2 alternativas más para el comercio a gran escala y para inversiones en Ecuador y supongo que en otros países norteamericanos y por sus propios intereses, generará esto un espacio más abierto, menos confrontativo internamente y posiblemente de propuestas y proyectos de desarrollo a largo plazo. No solo por penduleo, sino también por avance de los nuevos polos de poder en el mundo, Ecuador pudiera avanzar en el restablecimiento de nexos y acciones conjuntas con los países de Latinoamérica. Yo creo que estamos iniciando una nueva etapa en América Latina referido a modelos políticos internacionales donde la imposición y la violencia se revisará como una forma eficaz entre la relación entre los países. No creo que se pueda dar una revolución, no es una revolución ni política ni cultural, sino más bien un reacomodo del poder y como anhelo podría decir que es un paso que podría abrir a futuro un cambio profundo. La violencia y la discriminación han sido promovidas e instauradas en la cultura y en la cotidianidad desde el poder para poder direccionar y manipular a los pueblos. Si acaso Ecuador y Latinoamérica quieren desarrollarse y no depender, no hay otra opción que la formación de una región conjunta que curiosa e irónicamente comparten muchísimos elementos culturales, históricos, etcétera, más que en cualquier otra parte del mundo. Simón Bolívar ya lo previó hace más de 200 años, Estados Unidos dominará América Latina, si América Latina no se une. Algunas imágenes tiradas en una interpretación que pudieran ser interesantes como un paso más en el que nosotros podemos movernos justamente para poder tratar de ir construyendo una revolución humanista donde el ser humano sea el valor central.
Eso por mi parte, Rafael. Ya, muy bien, Willy. Entonces ahora abrimos el espacio a preguntas por parte de los participantes y les recordamos que tienen 3 minutos cada uno, esperando no se excedan de ese tiempo para que haya mayores intervenciones. Entonces, quien quiera hablar puede levantar la mano, darnos la señal para intervenir. Adelante. A ver, parece que nadie se anima. A ver si alguien quiere intervenir. Yo quería hacer una pregunta. Dale. Buenas noches a los panelistas y a los invitados. La pregunta que tenía era ¿hacia dónde iría esta multipolaridad en el mundo con la guerra entre Rusia y Ucrania? Porque se veía que también había unos puntos de querer también iniciar guerras en China. Y quisiéramos como ciudadanos latinoamericanos saber cuál debería ser nuestra posición, hacia dónde ir. Y la otra pregunta que tenía era sobre el proceso latinoamericano que estamos viviendo, que con la llegada de Petro al poder en Colombia y todo lo que significa geopolíticamente Petro, al tener que hacer los cambios desde la izquierda allí, y la posible llegada de Lula también, ¿cómo hacer para que la propuesta del Partido Humanista logre empalmar o juntarse, o qué deberíamos tener nosotros para poder ir a la par de ese proceso revolucionario que tiene que ver con el cambio de la sociedad, pero ellos se quedan como un poco cortos en el cambio de personal y social? Bien, Javier. entonces, Dale, Rafa, dale. si el amigo Javier Tocacher quiere responder, o William, ¿cuál de las dos? Javier, ¿te parece? Sí, sí, brevemente. Digamos, la puja geopolítica mundial en ningún caso es promovida por los pueblos. O sea, es una puja de poder llevada adelante por, en un caso, por corporaciones que solo se representan a sí mismas. Me refiero a los Estados Unidos, ¿no es cierto? A lo que se llama el Estado profundo, corporaciones financieras, multinacionales, que no tienen nada que ver con los gobiernos electos, que son en realidad súbditos. Por el otro lado, un gobierno centralista que, digamos, trata efectivamente de mejorar la situación social de su población, impelido por las circunstancias, porque si no, los pueblos se sublevarían como en cualquier otro lugar del mundo. Estamos hablando de 1.300 millones de personas, es decir, prácticamente un cuarto de la población mundial, ¿no? Un quinto casi. Yo creo que nosotros como humanistas tenemos que impulsar, digamos, el mundo que quieran los pueblos. Entonces, hay situaciones históricas donde se pelean, es un dicho chino también, ¿no? Donde se pelean los elefantes, creo que ellos dicen, hay espacio para que ganen los ratones o algo así, ¿no? Entonces yo creo que es un momento, tal como ha sucedido en otros momentos de la historia. Piensen, por ejemplo, justamente lo que mencionaba Javier Belda de la Segunda Guerra Mundial, que en realidad los rusos le llaman de otro modo, la Gran Guerra Patria le llaman ellos, ¿no? Saliendo del relato hollywoodense. Luego de la Guerra Mundial, un montón de países se independizaron. La mayor parte de los países independientes de África y de Asia, si se fijan en las fechas de las independencias, son justamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Arrancando
con China en el 47, Pakistán y así siguiendo, ¿no? Hasta creo que los últimos estados han sido Timor del Este y Sudán del Sur. Pero son momentos, digamos, donde se pelean las potencias, donde, digamos, puede irrumpir pequeños países formando bloques, y yo creo que ahí es donde tenemos que apostar nosotros, ¿no? A una emancipación regional, pero también de cada país dentro de esa nación, ¿no? Y sobre todo de la injerencia popular, de la injerencia de los pueblos, es decir, un gobierno bueno, para decirlo simplemente, un gobierno humanista, es aquel que promueve el empoderamiento del pueblo. O sea, así podemos nosotros juzgar a los gobiernos. Si un pueblo gana poder después de un gobierno, entonces ese gobierno ha sido bueno. Así de sencillo. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que tú te has respondido a vos mismo con tu pregunta. Yo creo que un gran aporte, nosotros tenemos que enrolarnos en apoyo a estos procesos progresistas, Petro, Lula, Rafael Correa, etcétera, más allá de sus errores o de sus características individuales, que no importan. Lo importante es el proceso social que promueven, y efectivamente, debido, digamos, a su propia historia, cada uno de estos procesos políticos, digamos, tiene valores mixtos, es decir, hay cosas que son de mucho interés, o sea, no hay progresismos puros, hay, digamos, movimientos que proponen ciertos progresos, pero en otras cosas se quedan flacos. Por ejemplo, como ustedes ya saben, en Ecuador el tema feminista, digamos, el tema del empoderamiento de la mujer, el avance de los derechos de las mujeres en el gobierno de Correa, digamos, por sus propias características, no individuales, sino de ese movimiento, por las propias características valóricas, es un aspecto donde, digamos, tenía una pata floja. Y por supuesto, lo que has dicho recién, Juan Andrés, referido al tema del cambio interno, ¿no? Que yo he hecho referencia a eso, porque lo que sucede es que una sociedad puede cambiar externamente, pero si no hay un cambio interno al mismo tiempo, si no se invierte energía en ese cambio interno, a la larga va a suceder el penduleo que mencionaba William, ¿no? Y es por eso que tanta gente, por decirlo así, de los estratos sometidos, votan después a los verdugos, ¿no? Porque hay algo de los hábitos adquiridos en esa población, como así también en los estratos medios y en los estratos altos, esos hábitos no se modifican con la misma velocidad con la que pueden modificarse mediante leyes digamos, y políticas sociales, las situaciones externas. Ahí me quedo para no extenderme demasiado. Me gustaría complementar con una cosa. Me parece que es un poco ingenuo y tal vez algunas veces es un poco torpe tratar de hablar de socialismo o de capitalismo. Ya murieron hace mucho tiempo esos dos conceptos. China, a pesar de que tiene un partido comunista, que es quien gobierna China, tiene un sistema económico capitalista. Ha logrado algunos avances y curiosamente es difícil tratar de estereotiparlo o definirlo de una u otra forma. Rusia es un capitalismo, entre comillas. Estados Unidos, aunque se define como capitalista, es quizás el país con mayor intervención del Estado en el comercio en todo el mundo. Pero más allá de eso, ¿qué proyectos tiene un pueblo? ¿Qué proyectos puede tener Latinoamérica, lo que nos corresponde a nosotros? Entonces, un poco complementando lo que decía Javier y también Javier Belda, tiene que ver con el tema de la participación ciudadana, de la promoción de la participación ciudadana. Creer que democracia es ir cada 4 años a poner una raya en un papel, me parece que es una minimización al máximo de lo que es el ser humano y un pueblo y un país. Quizás esa es la dirección
Y creer que tenemos que asumir un modelo de quien sea, me parece que también es un exceso. Me parece que necesitamos iniciar justamente desde la base la construcción. Y seguramente vamos a coincidir con muchísimos, no solo en nuestro mismo ciudad, país, sino en América Latina. En América Latina en general y seguramente posteriormente con el mundo. Además, este momento de multipolaridad es un avance lógico, histórico. Todo imperio que nace tiene que caer. Y acá el gran problema, como siempre ha sido, será el momento de la caída donde puede haber una pérdida de control. Pero Latinoamérica, Ecuador, tiene que velar, obviamente, por su situación, por su pueblo, si no, realmente va a ser presa de la irracionalidad que se ve en estos campos en un momento en la confrontación entre la gente cercana, entre la pareja, los hermanos, la familia, por creencias, por presupuestos, por estereotipos, por prejuicios que no tienen nada que ver con la construcción y el desarrollo de una sociedad. Eso, básicamente. No sé si algo más. Oh, quisiera ver si alguien más quiere comentar o intervenir. Yo, por favor, buenas noches con todos. ¿Sigue? Tomar las palabras de Willy en el sentido estricto del hecho de que a estas alturas del siglo XXI es casi imposible hablar de un país capitalista, socialista, y por ende la génesis filosófica, ideológica de derecha o de izquierda, estrictamente, en podernos encasillar desde este punto de vista. En muestra de ello, sin irnos muy lejos, estamos en el medio entre Perú y Colombia, que son países que tienen una estructura capitalista con presidentes con ideología de izquierda, pero que lamentablemente no pueden ejercer y no pueden accionar desde el punto de vista de su ideología, sino que tienen que adaptarse a las estructuras vigentes para poderse mantener en el gobierno, inclusive, ¿no? En el caso de Perú. Pregunta es para cualquiera de ustedes, los especialistas en esta área, es por efecto también de lo que dijo Willy del famoso penduleo, el hecho de que hay un gobierno de derecha en este momento acá en Ecuador que realmente ha resultado un desastre en todas las áreas económicas, sociales, inclusive de la política en el exterior. Lo más lógico y lo que puede pasar con un gran porcentaje de probabilidad es que el próximo gobierno pueda tener una tendencia a la izquierda. Y ahí se va alineando a todo lo que está pasando en la región. La pregunta es, ¿cómo el movimiento humanista puede intervenir o puede ser partícipe o puede ser un actor político en estas elecciones que se vienen ya en 2 años prácticamente para elegir un nuevo presidente, para poder ser, primero, como dije anteriormente, ser protagonista y de hecho tener un cierto nivel de poder dentro del nuevo gobierno, al punto de que inclusive con lo que se ha hablado muchísimo aquí del empoderamiento de la ciudadanía, se pueda hablar de una democracia real, una democracia en donde el pueblo tenga el suficiente peso y la influencia para que se pueda dirigir y se pueda encaminar hacia lo que nosotros en algún momento hemos hablado, a un mundo más humanista, un país más humanista acá en Ecuador, empezando desde acá en Ecuador. Eso, gracias. Javier. ¿Tiene alguien más? Tenemos 13 participantes. Si alguien más se anima a intervenir. Javier daría la respuesta para esta pregunta de Clever. Javier. Oh, ya. Sí, es la pregunta clave que hace Clever y a mí me parece que tiene una respuesta, o por lo menos yo tengo una opinión muy clara respecto a eso. Exactamente lo que vos dijiste es que cuando un gobierno asume el gobierno, no tiene el poder de transformar todo,
por lo tanto tiene solo una parte del poder. El problema de los progresismos es que el Estado es un monstruo, digamos, que absorbe a la militancia que ha construido el movimiento social que los lleva al poder político. No sé si se entiende, o sea, es como un autosuicidio, ¿no? Se construye un movimiento social desde la base para ganar unas elecciones y entonces hay que asumir posiciones gubernamentales y entonces para llenar ese gran aparato que es el Estado, todos los líderes, o sea, el Estado hace lo que hizo en su momento el Plan Cóndor. El Plan Cóndor, el objetivo era eliminar liderazgos sociales. Eso es lo que hace hoy el Estado, porque los líderes sociales suben al Estado, cambian de estatus y se olvidan de la base social. Entonces, ese gobierno que tanto esfuerzo hizo para llegar, no tiene el poder necesario para movilizar a la base social. Entonces, no hay que comerse el cuento que todo es el Estado. El Estado, las elecciones sirven para lo siguiente, sirven para evitar que la derecha transforme al Estado en un instrumento propio. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que favorecer las alianzas, la formación de frentes, ser parte de frentes, tal como el pacto histórico en Colombia, lo que en su momento intentamos también proponer en Ecuador y lamentablemente no salió por personalismo y además porque era la estrategia de la derecha dividir básicamente a la CONAIE y al movimiento de Correa, la Revolución Ciudadana, ¿no? Eso es lo que no podemos permitir en las próximas elecciones y nosotros podemos jugar un papel en ese mosaico, digamos, como un movimiento más en ese frente cuyo objetivo único es impedir que la derecha vuelva a tomar las riendas. Sin embargo, nuestra idea tiene que ir hacia la base social y quedarnos, digamos, como una especie de bisagra entre gobierno y base social, haciendo fuerte la base social, diciéndole a la gente que no habrá cambios si ellos no se movilizan, si el pueblo no se moviliza, no se organiza y además no cambia por dentro, que es lo que dije antes. Esa es mi humilde opinión al respecto. Un poco para complementar un poco la respuesta de Javier, me parece que es muy interesante y muy importante la pregunta que hace Clever. Hace ya un tiempo atrás, un mes aproximadamente, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador denunció que para las elecciones de 2023 hay más de 250 movimientos sociales, políticos que van a participar a nivel regional. Muchos de ellos están en alquiler o venta a través de Internet. Curiosamente, si uno lee el Código de la Democracia, va a ver que los requerimientos para participación política son muy altos y muy estrictos. Todo se mueve a través de la corrupción. Yo me pregunto, ¿en qué medida, incluso creo y otras organizaciones o partidos realmente tienen una estructura, una estructura ni siquiera mínima? Son empresas electorales que a través del dinero han logrado establecerse y participar, pero que no tienen una estructura, no tienen afiliados, no tienen una participación ni siquiera histórica. UNES se organizó a 2 o 3 meses de la elección y desapareció una semana después de las elecciones. Entonces, me parece a mí que el tema de la base social está completamente desierta. No solo que no hay una estructura política organizacional en los barrios, en las ciudades, en las provincias, sino que además no hay representatividad. La representatividad aquí y en muchos países pasa por el farandulero que sale en la televisión y que habla de Shakira, pero que no tiene ninguna conexión con la base, sino solo simplemente sus intereses personales económicos. Yo creo que es un reto, especialmente en estos momentos, luego de la desactivación social que se ha producido, que se ha buscado en América Latina y el mundo durante los últimos 20, 30 años, que creo que ha avanzado muchísimo. Cómo volver a promover la participación, no solo en el Partido Humanista, que bienvenido sea, sino a que la gente exprese
sus necesidades y sus deseos. Me parece que ese es el reto, más allá de que se perfilen o se unan o sean parte del Partido Humanista, es cómo podemos aportar para que la población se exprese. Y Ecuador tiene grandes ejemplos y referencias en su historia, y no en una historia muy lejana, sino muy cercana. 2007 fue un gran momento a nivel político ecuatoriano, pero eso se ha caído. Yo creo que es un reto, y más bien ahí estamos tratando de ir juntando con la gente, con todos nuestros amigos, justamente cómo unir estas intenciones, más allá de lo inmediato, más allá de nuestra organización, cómo ayudamos a que las organizaciones, las personas salgan, se expresen, reclamen, y si es mejor, con la no violencia y buscando la democracia real, participativa, mejor. En eso estamos, y a eso también estamos invitando a todos, ¿no? Rafael. Bien, yo finalmente quiero también participar con mi opinión, mi punto de vista, porque veo que el tema era multipolaridad y América Latina, que nos hemos desviado un poco de ese tema. Yo quiero tocar ese tema en concreto de la multipolaridad, comprender en qué consiste eso de la multipolaridad, por qué surge ahora, y es debido a que después de que hubo la doble polaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, surgió un solo polo de dominio en el mundo que claramente fue Estados Unidos. Pero esto viene mucho más atrás. Todos los imperios anteriores a Estados Unidos pretendieron lo mínimo, el dominio mundial, y fracasaron por eso, desde el imperio persa, etc. El último experimento en ese sentido fue lo que quiso hacer Hitler, de lograr un dominio total en el mundo, y fracasó. Pero los Estados Unidos sí lo han tenido desde el principio con su expansión hacia México, Cuba, Filipinas y otros países, y nunca han ocultado su deseo de tener un dominio absoluto a nivel mundial. Entonces, el obstáculo que ha tenido Estados Unidos son tres que hoy en día enfrenta: la Comunidad Europea, la Unión Europea, Rusia y China. Son sus competidores los que le impiden llegar a ese dominio absoluto. Entonces, en su estrategia está justamente destruir a los tres. Lo ha logrado bastante con los problemas que ha creado en Europa, donde prácticamente Europa está en una recesión y una crisis total, no solamente económica, sino política y social. Y así eliminó, de hecho, a Alemania como su gran competidor en Europa. Y luego se ha enfocado hacia Rusia y mira también hacia China, porque son los dos grandes obstáculos para un dominio absoluto a nivel mundial. Tan esa es así su pretensión, que quiere imponer que los aires y los mares tengan ellos sean los que den permiso a quién puede volar en el mundo y quién puede navegar en áreas internacionales. Entonces, con la caída de la Unión Soviética, se perdió esa bipolaridad y surgió un solo polo de dominio y desarrollo en el mundo económico. Y justamente ahí nació el neoliberalismo con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Entonces se expandió en todo el mundo como un modelo económico que hoy en día está totalmente fracasado y que ha llevado justamente a los mismos Estados Unidos a un declive total. Un declive que hoy también se habla de la inflación y la recesión total en Estados Unidos. No la reconoce el gobierno, pero ya la misma prensa norteamericana y otros dirigentes hablan de eso. Ante esa posibilidad de perder su dominio mundial, la estrategia que siguió después de cercar a Rusia con todas las bases de la OTAN fue montar una provocación a gran escala a Rusia, la trampa, con la guerra de Ucrania. Entonces, de ahí para acá, también el mundo ha cambiado totalmente. La complejidad que hoy hay en ese sentido es muy grande. Y entre otras cosas porque lo que se admisiona por parte de Estados Unidos y de Europa
es apoderarse de las inmensas riquezas que tiene Rusia. Quieren balcanizarla al estilo que hicieron con ¿cómo se llama? Con este país, bueno, de los Balcanes. Y quieren hacer lo mismo porque se ha demostrado que Rusia no era tan débil económicamente, sino que es la principal fuente de energías, y no solamente de energías, sino de fertilizantes, de alimentos, de otras múltiples riquezas, y es el país más grande en el mundo. Entonces han querido, Yugoslavia justamente, como dice Marcelo, fue el país que fue balcanizado. Entonces, esa ambición de apoderarse de todo eso fue lo que llevó a Estados Unidos a arrastrar a los gobiernos europeos con la promesa de que si se dividían a Rusia, cada cual se llevaba una parte del pastel. Pero eso les ha fracasado totalmente. Y Estados Unidos hoy en día está en esa decadencia, tan es así que hoy en día tiene choques con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y en general ha perdido mucho poder e influencia en el mundo. Lo estamos viendo no solamente en distintas partes del mundo, sino inclusive en América Latina. Y ahí viene la parte final que yo quería mencionar. Hoy hubo una reunión de la CELAC y las intervenciones, especialmente de Fernández, el presidente de Argentina, pero los otros también, apuntan a que aparecen elementos, señales de lo que el mismo Silo ya anunciaba, que América Latina puede convertirse en una nueva potencia mundial. O sea, podríamos pasar a ser ese otro polo de desarrollo, ese otro polo de influencia mundial, si logramos la integración y la unidad. Hacia eso debemos apuntar nosotros. Y todos los esfuerzos que se hagan en pos de esa integración, los humanistas debemos apoyarlas. Pero también en este sentido surgen nuevas propuestas como la del presidente Petro, que se abre con un nuevo paradigma económico y político, y que ahora en el Foro Mundial de Presidentes de la COP va a haber en Egipto, donde que está dedicado justamente al problema del cambio climático, seguramente va a llevar la voz cantante. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta esos elementos sobre cómo se va construyendo esa multipolaridad, ese nuevo orden mundial. Eso quería aportar. Gracias. Rafa, entonces, un poco agradeciendo la participación de todos, especialmente de Javier Torcacher desde Argentina, desde Córdoba, un analista, una persona que tiene una mirada un poco más amplia, referida a América Latina en general. Y bueno, por nuestro lado, tratando de ubicarnos más en Ecuador, hemos llevado este evento dentro de la campaña Octubre por la Paz y la No Violencia, que se realiza aquí en Ecuador ya desde hace 12, 13 años atrás. Y queremos avanzar también con otras cosas. Rafael. Sí, hemos llegado al final de este evento agradeciendo a todos los que han participado. Les invitamos a estar pendientes de nuestro siguiente tema, que es la consulta popular en Ecuador. Ahí sí podremos centrarnos, como estaba pasando ahora, solamente en lo local. Y les proponemos organizar equipos de estudio sobre los problemas nacionales e internacionales para encontrar el camino de la construcción del futuro entre todos. Recordamos que este evento será grabado y posteriormente lo subiremos a YouTube. Avisamos también la próxima apertura de la Escuela Política Humanista, Guías de la Humanidad. Con esto finalizamos. Esperamos que las personas participantes, los amigos quieran hacer contacto con nosotros, bien pueden hacerlo y estaremos pendientes de eso. Muchas gracias y creo que hasta aquí terminamos.